luz check engine de tu vehículo está encendida? Podemos ayudarte con O'Reilly Veriscan. Es gratis y provee un informe con soluciones basadas en más de 650 millones de escaneos verificados por técnicos maestros certificados ASE. Y si necesitas ayuda, podemos recomendarte un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan. O'Reilly Auto Parts. Antes, hacer los impuestos significaba usar al mismo preparador que tu familia. Pero, ¿realmente era lo más conveniente? Ahora hacer impuestos es tener un experto bilingüe de TurboTax ideal para ti, que solo presentará tu declaración cuando sea 100% precisa, garantizado. Ahora los impuestos se hacen así. Intuit TurboTax. Consigue un experto ahora en turbotax.com/español. Expertos bilingües solo disponibles con TurboTax Live. Consulta los detalles de la garantía en turbotax.com/garantías. 7 millones de dólares a la economía mundial. Toda vez que existen riesgos, Más del 90% son MIPYMES, que generan 80%. Dame 20 minutos de tu tiempo y yo a cambio te daré información sobre los temas más relevantes en materia de comercio exterior, fiscal y aduanas con un toque humano. Y hagamos un trueque, un podcast de TLC Magazine México. Buenas tardes otra vez, bienvenidos a una edición más de Hagamos un Trueque, una edición de TLC Magazine, de un evento de TLC Magazine. Bienvenido, maestro Adrián. Hola, Guadalupe, ¿cómo estás? Bien, gracias. Aquí esperándome. Hoy lo tenemos con el tema programas de reducción y diferimiento de aranceles en Estados Unidos. Y bueno, en estos momentos me permito leer la semblanza del maestro Adrián González. El maestro Adrián es Licensed U.S. Custom Broker, agente aduanal de los Estados Unidos, con más de 15 años de experiencia. Posee un MBA de EGADE Business School y licenciatura por el Tecnológico de Monterrey. Es presidente de Global Alliance Solutions, una firma especializada en servicios de agencia aduanal americana, almacenaje y distribución, además de consultoría, servicios legales y de compliance en México y Estados Unidos. Es licenciado en Comercio Exterior por el TEC de Monterrey, maestro en Administración con un MBA de GADE Business School. Cuenta con amplia experiencia como consultor, principalmente con TEMAC y UTRGB en cursos dirigidos a ejecutivos de comercio exterior, entre los que destacan Import-Export, A Complete Guide to the United States Customs Regulations y Customs Broker Examination Prep Course, agente aduanal de Estados Unidos, ya lo comentábamos, y pues es Licensed United States Customs Broker y US Customs and Border Protection. Y pues le damos, ahora sí, le cedo el micrófono. Gracias, estábamos ya preocupados porque decíamos, no se enlaza, ¿cómo le va? ¿No está por allá lloviendo? Sí, acá está lloviendo, un poco, pero bueno, aquí estamos con mucho gusto. Hay una disculpa, estaba accediendo aquí a la junta, ya que estamos con mucho gusto. Pensamos que ibas a salir con flotis. Sí, lo único que tenemos es que el internet sí me ha estado fallando un poco. Espero que, no quiero decir nada pero bueno, ahorita ojalá que no suceda nada, pero todo bien. Pues adelante. Gracias. Voy a empezar aquí a compartir mi pantalla. Díganme si se ve bien. Sí, adelante. Perfecto, gracias. Ok, entonces, bueno, es un gusto saludarlos. Como les comentaba, bueno, tenía aquí la intención, o tengo la intención de platicarles un poco de programa de reducción y diferimiento de aranceles en los Estados Unidos, que yo creo que es un tema que pues está, como sabemos, pues muy de moda en México, ¿no? Con todo lo que está sucediendo con Regla Octava, PROSEC, programa IMEX. Y de ahí que, bueno,
creí importante comentarles un poco de estos mismos programas, pero en los Estados Unidos, que también en Estados Unidos, así como en México, también existen estos tipos de programas y mi intención es presentárselos, explicarles un poco de ellos y también, bueno, vamos a hacer ahí unas comparaciones, ¿no? A manera general entre los programas de Estados Unidos y México, y creo que viene muy interesante. Tenemos, digo, múltiples filminas, digo, por temas de tiempo, algunos temas los veo un poquito más rápido, pero quise aún así darles, digamos, la presentación larga, por así decirlo, para que tengan toda esta referencia y la puedan usar como una guía rápida, por así decirlo, al momento de estar viendo este tipo de programas. Y bueno, como saben, por supuesto, también que les dejo mis datos para cualquier duda, pregunta o comentario. También, bueno, ya saben, digo, estamos en redes sociales, estamos en LinkedIn, también estamos estrenando canal de YouTube. Entonces, como siempre, pues me encantaría estar en contacto con ustedes, seguir compartiendo, viendo qué andan haciendo. Pues me encanta saber más de qué están haciendo, más de ustedes. Entonces, bueno, en lo que más podamos conectarnos, por favor, aquí les dejo mi código QR para que puedan acceder a nuestras redes sociales y que sigamos en contacto. Será para mí un placer. Entonces, bueno, vamos a hablar de los diferentes mecanismos. Vamos a hablar mecanismos de diferimiento y también de esquemas de reducción de aranceles. Tenemos transportación inbound, bond de warehouse como programas principalmente de diferimiento de aranceles. Tenemos también el Foreign Trade Zone, que es un programa de diferimiento y también puede ser de reducción de aranceles. El Foreign Trade Zone es lo que es, digamos, en Estados Unidos, el programa IMEX. Entonces, muy interesante. También tenemos programas de reducción de aranceles, que es los mecanismos de la partida 9801 y 9802, y también el de importación temporal, un mecanismo de diferimiento, también un mecanismo de importaciones temporales en los Estados Unidos. TIBs, Temporary Importation Under Bond, no confundir con transportación in bond, es otro tema, ¿no? Vamos a también platicar de ello, ¿no? Muy interesante. También quiero recomendarles este reporte que me parece que es muy importante, donde el United States International Trade Commission, a solicitud del USTR, en abril del 2023 ya estaba viendo los diferentes programas de diferimiento en Estados Unidos, México y Canadá, y quería una comparativa y también saber el impacto en las compañías que operan estos esquemas. Entonces, digo, yo creo que aunado lo que estamos escuchando de la presión de los Estados Unidos sobre México y de que ahí vienen también, es en parte los cambios que estamos viendo, pues este reporte es muy revelador, yo creo, en la información, en cómo los Estados Unidos se surtió de datos y de información para entender mejor dichos programas. Entonces, si ustedes quieren saber más de los programas y cómo se comparan en los tres países, creo que esta es lectura obligada, francamente, se lo recomiendo ampliamente. Este reporte concluyó que los programas de diferimiento en México son superiores a los de los Estados Unidos. Vamos a ir platicando un poquito por qué y cuáles son las diferencias, pero esa fue la gran conclusión y también pues en múltiples comentarios de diferentes partes decían, oye, pues estamos mucho mejor en México con estos esquemas, porque el Foreign Trade Zone en Estados Unidos como que queda corto en muchos aspectos, ¿no? De ahí que, bueno, pensábamos, bueno, ¿qué va a hacer el USTR? ¿Va a pensar en cambiar el Foreign Trade Zone o probablemente lo que vimos era la otra alternativa, empezó el USDA mejor presionar a México para nivelar el campo? Entonces, bueno, son temas que hemos estado viendo y creo que es muy interesante. Sí les sugiero, les comparto esta información, muy interesante. Ahora, bueno, vamos a hablar primero de transportación inbound. Entonces, bueno, este es un esquema de diferimiento de aranceles. Es muy utilizado y es para, digamos, este es un permiso de tránsito internacional, es un permiso de tránsito sobre territorio de los Estados Unidos para mercancías sobre las cuales pues, no se desea pagar impuestos y aranceles todavía, ¿no? Evidentemente, si las mercancías transitan y finalmente son exportadas desde los Estados Unidos, pues no habría que pagar esos impuestos o aranceles. De ahí que es un programa de diferimiento. No es que no se deban, es que todavía no los pagas. Y si finalmente exporta las mercancías, pues no tienes que pagarlos, ¿no? De manera general. Entonces, bueno, es un esquema muy importante. A final de cuentas, todos estos esquemas, yo siempre le recomiendo a mis clientes que a final de cuentas tiene que haber una evaluación de costo-beneficio, evidentemente, porque así como estos esquemas te dan beneficios de diferimiento de aranceles, reducción de aranceles, pues también tienen un costo en controles adicionales, en cumplimiento, en comprobación. Entonces, siempre hay que ver una ecuación de, bueno, cuánto me estoy ahorrando y si me estoy ahorrando,
antes de pensar utilizar algún esquema de diferimiento en Estados Unidos. Si tú puedes importar tus mercancías sin el pago de aranceles, aunque las vayas a exportar en el futuro o pudieras que necesitar exportarse en el futuro, pues no tienes que utilizar un esquema de diferimiento, puede ser una importación de consumo, una importación definitiva hacia los Estados Unidos y ya dispones de la mercancía como tú quieras. Entonces, siempre vale la pena partir de ese punto antes de tomar la decisión de utilizar algún esquema de diferimiento. Tengo algo que pagar, tengo algo que diferir, y si no, si estás en la posibilidad de hacer una entrada de consumo donde ya tu mercancía se considere doméstica al ingresar, pues probablemente te conviene hacer eso en lugar de entrar a un esquema donde hay mayores controles y mayores costos logísticos y aduanales de control, ¿no? Entonces, bueno, ahora, ¿qué se requiere para una entrada de transportación inbound? Requerimos, se crea, digamos, una aplicación de transportación inbound. Este es otro tipo de entrada, pero es una entrada de transportación, es un esquema de diferimiento de impuestos. Necesitamos bill of ladings, un bill of lading del medio de transporte que corresponda, por supuesto. De ahí tomamos la información, está, digamos, ya dado de alta ese bill of lading en un sistema de la aduana americana, un sistema conocido como AMS, y de ahí ligamos propiamente al permiso de la entrada de transportación. También necesitamos factura y packing list, que aunque no vamos a, digamos, hacer una evaluación formal para el propósito de pago de impuestos, aún así la aduana me pide valores, descripciones, fracción arancelaria de 6 dígitos. Entonces, sí necesitamos declarar esa información, ¿no? A veces sucede que en la práctica, pues pensamos que hay flexibilidad de más sobre estos datos y que puedo declarar la fracción que sea, la descripción que sea, el valor que sea. No, hay que declarar los valores correctos, ¿no? Porque al final de cuentas, la aduana puede necesitar ejercer algún control o alguna penalización, ojalá que no, ¿verdad? Y estos datos, pues, son importantes para ello. Una descripción de mercancía con suficiente detalle también es importante. Ha habido notificaciones recientes de la aduana americana que hay ocasiones donde no se declara una descripción adecuada. Son temas básicos, ¿no? Pero bueno, la aduana nos tiene que recordar, que no nos recuerda a nosotros, ¿no? Que nosotros que tenemos experiencia estemos detallando una descripción adecuada con el suficiente detalle, ¿no? Electrodoméstico no es una descripción adecuada. ¿Cuál? ¿De qué estamos hablando, compadre? Ah, es un refrigerador de tanta capacidad, de tanto. Ah, ok, ya te entendí, ¿no? Motor, pues motor que de gasolina, de diésel, ¿de qué? Ah, no es un motor eléctrico trifásico de tantos watts. Ah, ok, ya te entendí, ¿no? Entonces, bueno, es muy importante esa parte también en toda declaración que hagamos ante la aduana americana. También hay que declarar cantidades, porque recordemos, tenemos controles adicionales y la aduana quiere saber qué cantidad de producto estás moviendo y lo que busca es la cantidad de la unidad exterior más pequeña, es decir, cuántos cartones, cuántas, digamos, guacales o estructuras o qué estás moviendo, ¿no? Porque si la aduana quiere inspeccionar tu mercancía, puede requerir, va a querer contar y validar que la mercancía sigue siendo movida de manera intacta, que no se ha perdido mercancía en pocas palabras, ¿no? Que no hay discrepancias y de ahí viene también la importancia de utilizar una cantidad correcta. Ahora, también en inbound, transportación inbound, tenemos controles adicionales en la cuestión de tránsitos, es decir, una vez que haces una entrada de transportación inbound, hay tránsitos máximos. ¿Por qué? Porque al ingresarla, tú estás diciendo que estás ingresando mercancía y también pones un puerto de origen y un puerto de destino. Entonces, bueno, ¿a dónde llevas esta mercancía? Bueno, la estoy importando del puerto de Long Beach, vamos a suponer, para el puerto de Laredo y de ahí tengo la intención de exportar. Ah, bueno, muy bien, ya te entendí yo, aduana, ¿qué quieres hacer? Porque recordemos que tenemos controles adicionales. Esa mercancía aún no paga impuestos, aún no está desaduanada. Sigue técnicamente bajo control de la aduana americana. Entonces tenemos 30 días de tránsito máximo, que debe ser más que suficiente. También, bueno, el tránsito puede haber extensiones de tiempo si hay, digamos, problemas de transporte, desastres naturales. Por ejemplo, ahorita, pues todas estas lluvias se afectaran, digamos, la logística, pues sí pudiéramos argumentar o pedir a la aduana que nos dé un poco más de tiempo, un poco, digamos, el doble, en este caso 60 días, por temas de causa de fuerza mayor. Ahora, ya que digamos, movemos la mercancía de un puerto a otro, ya que llegamos a ese puerto de destino, tenemos que reportar el arribo de las mercancías. La aduana quiere saber dónde está la mercancía y cuando llegas al puerto de destino, la aduana quiere saber cuándo llegó. Entonces, esos reportes hay que hacerlos de manera expedita dentro específicamente
dentro de 2 días hábiles al arribar al puerto de destino. Entonces tenemos 2 días hábiles de margen para hacer estos reportes de arribo. Ya todo esto se hace de manera general de manera electrónica, ¿no? Que es también una ventaja, porque antes, bueno, teníamos que ir al puerto, no lo sellaban, un oficial hace un registro, digamos, ahí en su computadora de manera manual y nos íbamos, ahora ya lo hacemos nosotros por sistema, en un sistema de tipo de BI hacia leyes de la aduana americana, y ya le estamos dando toda esta información. También tenemos que incluir un firms code correcto, ¿no? Que identifique correctamente la bodega a la que estamos llegando. Eso es muy importante. El firms code identifica la bodega donde estamos llegando y de esa manera la aduana sabe dónde está la mercancía. La aduana me puede tocar la puerta en la bodega cuando ellos deseen y decir, quiero ver esta mercancía que arribó aquí en base al firms code que me detallaste, ¿no? Si eso es incorrecto, no es que la mercancía está enfrente o está al otro lado de la ciudad, nos empezamos a meter en problemas por falta de dar información exacta y adecuada a la aduana americana. Ya que llegamos al puerto de destino, tenemos otros 15 días calendario después del arribo, digamos, tenemos 30 días, llegamos al día que sea, el día 5, el día 10, el día 15, y ahí cortamos con el reporte de arribo y de ahí tenemos 15 días calendario para hacer otro tipo de entrada. Es decir, pues tenemos que hacerle algo a la mercancía. Esas opciones son varias. Podemos hacer una exportación o ligarlo con una entrada de transportación para exportación y ahí ya, pues, digamos, cancelamos las entradas. Podemos hacer una entrada de consumo, ligar una entrada de consumo a esa entrada inbound y ahí ya pago impuestos y la hago de mercancía doméstica, también se puede. Podemos también ingresar a otro mecanismo de diferimiento como un bond de warehouse, donde tengo hasta 5 años para tener la mercancía. Es decir, si esos 15 días son pocos, no me sirven para lo que el tiempo, no es el tiempo suficiente para mis propósitos, podemos utilizar un esquema de bond de warehouse. También podemos irnos a otro esquema de diferimiento, foreign trade zone, donde tenemos tiempo ilimitado para resguardar mercancía. Entonces, bueno, son esquemas que también podemos hacer. También podemos ligar a otra entrada de transporte, otra entrada inbound. ¿Sabes qué? Es que llegué a Laredo, pero no, ya no la necesito en Laredo, la necesito en El Paso. ¿Puedo hacer otra entrada de transportación? Sí puedes, pero tienes ese tiempo máximo de 30 días, ahí vuelve a valer o digamos se vuelve a contar los 30 días iniciales de tránsito. No podemos exceder esos 30 días nada más, pero sí podemos transitar de otros puertos distintos si es que lo necesitamos. Entonces, bueno, la mercancía se debe transportar, digamos, sí se puede transportar con mercancía que no sea bonded o que no sea inbound, pero no debe estar, digamos, mezclada, o sea, no es la misma tarima, no cartones encima de otros. Tenemos que tener las tarimas separadas mínimamente y la mercancía que es inbound señalizada correctamente para que, bueno, estemos demostrando un correcto y adecuado control y resguardo de dicha mercancía. ¿La luz check engine de tu vehículo está encendida? Podemos ayudarte con O'Reilly Veriscan. Es gratis y provee un informe con soluciones basadas en más de 650 millones de escaneos verificados por técnicos maestros certificados ASE. Y si necesitas ayuda, podemos recomendarte un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan. O'Reilly Auto Parts. Ahora, discrepancias es un tema importante. Naturalmente, si yo estoy declarando, otro punto que no comenté es que la responsabilidad bajo temas de transportación inbound recaen en el bonded carrier o es el transportista confianza, ¿no? En ellos recae la responsabilidad. Típicamente, cuando hablamos de temas de importación a los Estados Unidos, hablamos de una responsabilidad sobre el importador de la mercancía. Ese no es el caso en los transportación inbound. Ahí recae sobre el bonded carrier que tiene una fianza para el propósito de transporte inbound. Entonces, bueno, esa parte es importante. ¿Por qué? Porque al momento que yo, por ejemplo, digo, muchos brokers también tenemos nuestro propio carrier bond, nuestra fianza para ejecutar transportación inbound. Yo soy responsable, entonces lo que yo declaro debe ser correcto, porque si al llegar la mercancía a su destino, yo declaré, digamos, 200 cartones, pero llegaron 100, la aduana me va a cuestionar, ¿y dónde están los otros 100? ¿No? ¿Qué pasó? ¿No? Entonces, bueno, la aduana normalmente asume que esos cartones se internaron al comercio de Estados Unidos y me va a aplicar una penalidad, ¿no? Mínimamente los impuestos y aranceles que hubieran pagado esos productos si hubieran entrado al consumo de Estados Unidos, mínimamente. Entonces, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Entonces, bueno, muy importante esa parte también. Y recordemos que la aduana sigue en posesión y técnicamente en control de toda mercancía que se transporta
mediante una entrada de transportación inbound, por lo que tenemos que estar siempre en cumplimiento. Ahora, ya que llegamos al puerto y digamos que tenemos la intención de exportar y exportamos, también tenemos que reportar la exportación de las mercancías dentro de 2 días hábiles. Muy importante todos estos pasos y muy importante llevar ese seguimiento de manera correcta. Si no hacemos algo como debe ser, ahí puede la aduana pedirnos alguna revisión, pedirnos algo, y si no lo hicimos correctamente, ahí nos podemos meter en problemas, ¿no? Si llega la mercancía, la exporto y luego apenas estoy notificando el arribo y luego apenas estoy notificando la exportación, ahí ese desfase me puede causar problemas. Por eso es muy importante que estemos reportando los tiempos adecuados de la notificación y prueba de exportación de mercancía. La mayor parte de los inbounds se van sin supervisión de la aduana americana. Es decir, la aduana me dice, no te preocupes, llévate la mercancía. Pero eso no quiere decir que no me vaya a auditar. Siempre hay la posibilidad y digamos, la situación donde la aduana me pueda auditar y me pueda pedir que compruebe la exportación de las mercancías en base a documentos como Bill of Lading, pedimento americano, registro de entradas de bodega, controles adicionales, reportes, todo lo que yo tenga para comprobarle que la mercancía efectivamente se exportó. Y como siempre he comentado, recordemos que ante la aduana americana no es lo que sabes, es lo que puedes comprobar. No es de que me digas que tú sabes que se exportó, es que me puedas comprobar con documentación del negocio, del día a día, que la mercancía efectivamente se exportó y que se exportó completa, ¿no? Muy importante. Tenemos diferentes tipos de entrada de transportación inbound. Casi todas con, digamos, el mismo propósito, pero diferente modalidad, por así decirlo. Algunas entradas de transportación inbound solamente ligan el traslado de un puerto dentro de Estados Unidos a otro puerto. Otras entradas ligan un movimiento de un puerto a otro y con la intención de exportar en ese segundo puerto. Otras solamente hablan de una exportación directamente en ese mismo puerto. Y también tenemos tipos de entrada de transportación inbound que habla de extracciones de bond de warehouse, porque también recordemos que el bond de warehouse como un esquema de definimiento, pues acompaña naturalmente con una transportación inbound. De ahí que al sacar mercancías de un bond de warehouse y si las queremos mover continuando con el diferimiento de aranceles, pues las movemos con una entrada de transportación inbound. Es parte del mismo mecanismo, si lo deseamos utilizar así. Recordamos que la transportación en una entrada de transportación inbound se cancela al momento de exportarla y al momento también de que si la aduana me pregunta, puedo comprobar correctamente la exportación de las mercancías con esta documentación. Por eso es muy importante que siempre apoyemos a nuestros proveedores para que tengan esta documentación. ¿Por qué? Porque a mí me pueden auditar, ¿no? Y me van a decir, Adrián, perfecto, tú te llevaste toda esta mercancía, compruébame que así fue y yo tengo que tener esa documentación lista para la aduana para comprobarle que sí así fue. Recordemos que esto recae nuevamente en el bonded carrier, ¿no? Que típicamente, pues no son ustedes son el cliente, me contratan a mí, pero yo tengo esa responsabilidad que debo de cubrir. Entonces, bueno, y también, bueno, aquí recibo con gusto preguntas y al final, si les parece bien, podemos, contestarlas con mucho gusto, ¿no? Ahora, también tenemos otro esquema de diferimiento que es el famoso bond de warehouse, que naturalmente, pues bueno, como les decía, estos esquemas se pueden acompañar, por supuesto. Un bond de warehouse es una, digamos, una bodega que tiene un permiso especial de la aduana americana para albergar mercancías que todavía no se son desaduanadas formalmente en los Estados Unidos. Entonces, como comentamos, un esquema de diferimiento de aranceles. No los he pagado, no quiere decir que no los deba, quiere decir que no los he pagado y al mismo tiempo pues no puedo disponer de esa mercancía como si fuera doméstica. Tengo que resguardarla de manera adecuada y si quiero disponer de ella para la venta, para su consumo, bueno, tengo que hacer naturalmente una entrada de consumo sobre esa mercancía. ¿La luz check engine de tu vehículo está encendida? Podemos ayudarte con O'Reilly Veriscan. Es gratis y provee un informe con soluciones basadas en más de 650 millones de escaneos verificados por técnicos maestros certificados ASE. Y si necesitas ayuda, podemos recomendarte un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan. O'Reilly Auto Parts.
Los aranceles se calculan al momento del ingreso al bond de warehouse, pero no se pagan, solamente se calculan. El único que se paga es el llamado Harbor Maintenance Fee, que es un cargo por uso de puerto marítimo. Ese sí se va a pagar, ese no lo vamos a ahorrar en el caso de bond de warehouse. Bueno, cualquier mercancía puede ser estar en un bond de warehouse, excepto perecederos y explosivos. Entonces, bueno, esos son los esquemas que tenemos. ¿Qué ventajas tengo de un bond de warehouse sobre una bodega no bonded? Bueno, recordemos que cuando manejamos una transportación in bond, tenemos esos 15 días de margen para crear otro tipo de entrada. Entonces, la aduana sí me pide hacer un transbordo de una bodega que no sea bonded, pero no tengo todo el tiempo que yo quiera. Tengo 15 días solamente. Si necesito más tiempo, puedo utilizar un bond de warehouse donde tengo hasta 5 años. Otra ventaja también es que de manera general, una en mercancía manejada en una transportación inbound tiene que ser manejada en lotes completos, o sea, no la puedo partir, no la puedo separar. Sí se puede para entradas de consumo una parte, o sea, sí hay unas formas, pero no es tan flexible, o sea, son casos muy específicos. De ahí para allá, si yo traigo un lote de mercancía de 100 cartones, tengo que exportarlos completos, o sea, no me puedo ir parte y parte de manera general. Pero en un bond de warehouse, al ingresar la mercancía a bond de warehouse, sí puedo extraer de poco a poco. En ese mismo ejemplo, esos 100 cartones, yo los puedo ingresar a un bond de warehouse y los extraigo de cartón en cartón. Y ahí, digamos, puedo hacer una entrada de consumo en cada cartón y voy pagando poco a poco o lo voy exportando poco a poco también si lo deseo. Entonces, bueno, es otra ventaja que tenemos en un esquema de bond de warehouse. Adicionalmente, cuando queremos hacer alguna manipulación de mercancía, eso no se puede hacer en una bodega que no sea bonded. Tiene que ser en un bond de warehouse. ¿Qué son manipulaciones muy comunes? Bueno, pues rearmado de tarimas o rearmado de paquetería, de paquetes, ¿no? Etiquetado, inspecciones, digamos que profundas, o quiero sacar las piezas para verles la serie a cada una. Bueno, si tengo que ya abrir cartones y empezar a hacer una manipulación de mercancía, necesito un permiso y tiene que ser un bond de warehouse. No puede ser una bodega que no sea bonded. Esa es otra ventaja de tener en un bond de warehouse. Pues bueno, la mercancía se ingresa sobre un 7501 a un bond de warehouse, que es el mismo documento que utilizamos por una entrada de consumo, pero nuevamente esta no es una entrada de consumo, es una entrada de bond de warehouse y no pagamos aranceles, aunque sí se calculan y como les comento, Solar Harbor Maintenance Fee se paga. Entonces, bueno, podemos extraer menos de la totalidad del lote, pero hay mínimos, un cartón, un barril, es decir, si yo tengo cartones con 1000 piezas o 1000 tornillos, pues no puedo llevarme de tornillo en tornillo, me llevo el cartón completo, ¿no? Entonces, bueno, sí hay mínimos, pero sí mucha más flexibilidad que un no bond de warehouse, por así decirlo. También, como les comentaba, puedo manipular en un bond de warehouse. También podemos transferir otro dueño en el bond de warehouse. Esa mercancía, bueno, tiene un importador, un consignatario, pero puedes decir, bueno, es que yo ya la vendí a alguien más, la transfiero dentro del mismo bond de warehouse y que ese cliente se encargue de la importación a consumo y que él pague y todo. Sí se puede. También se puede transferir a otro bond de warehouse, también se puede. Si está fuera del puerto el otro bond de warehouse, lo acompaño con una transportación in bond, ¿no? Y así ligo y continúo el esquema de diferimiento. Y si es dentro del mismo puerto, la aduana me puede autorizar lo que se llama un delivery ticket, donde pues hago una extracción y hago un traslado, digamos que local, y ahí no me meto en temas de una transportación in bond como tal, si me lo autoriza la aduana. Y eso es el bond de warehouse, con que ahorita vamos viendo preguntas. Digamos que es un overview general, no sé si tiene dudas, con gusto lo platicamos, ¿no? Ahora, vamos a hablar del Foreign Trade Zone. El Foreign Trade Zone es un esquema interesante porque el Foreign Trade Zone es nuestro IMEX, en pocas palabras, ¿no? Es el equivalente al IMEX en los Estados Unidos. El Foreign Trade Zone, bueno, fue diseñado inicialmente y bueno, sigue siendo la intención para promover manufactura en los Estados Unidos, porque dependiendo de los esquemas se puede no solo diferir aranceles, también se puede ahorrar aranceles y también vamos a ver cómo podemos ver esa parte. Entonces, bueno, aquí tenemos un uso, hasta ahorita hemos hablado de transportación inbound, bond de warehouse, que son programas para diferimiento de aranceles. Y el Foreign Trade Zone puede ser para diferimiento y también reducción de aranceles en ciertos casos. Entonces, bueno, otra ventaja también el Foreign Trade Zone, pues también en muchas instancias se utiliza como
este, para solamente diferimiento de aranceles, es decir, como un, digamos, pues un bond de warehouse, pero con otros esquemas, tipos de controles, pero en esencia para el mismo propósito. Eh, ya depende de quién lo vaya a establecer. Digo, yo como proveedor de servicio, pues yo siempre tengo la opción, digo, dependiendo de dónde esté, pero en todas las ciudades grandes tienen, digamos, la opción de las dos. Y yo ya digo, bueno, quiero poner un bond de warehouse o un foreign trade zone. Y pues depende de lo que a mí me sienta más cómodo, ¿no? En la práctica no hay mucha diferencia de los beneficios, aunque bueno, hay gente que dice que el foreign trade zone es más fácil de operar, hay gente que dice no, porque el foreign trade zone es más caro en su establecimiento y tienes que pagar cuotas y el bond de warehouse no tienes que pagar cuotas adicionales ya una vez que lo tienes trabajando. Entonces, bueno, también depende de dónde esté, ¿no? Por ejemplo, me he dado cuenta, y aquí pues ustedes van a decir si estoy bien o mal. Por ejemplo, en El Paso, todo el mundo quiere un foreign trade zone. En El Paso, todo el mundo quiere foreign trade zone. Muchos no saben ni por qué, pero quieren foreign trade zone porque el de enfrente tiene foreign trade zone y el de al lado tiene foreign trade zone. Bueno, pues está bien, ¿no? Y en otros lados como que vemos más diferencias, ¿no? Aquí en McAllen me parece que predomina más el bond de warehouse, creo yo, aunque también hay zonas de foreign trade zone donde se asigna foreign trade zone y esas zonas también pueden ser fuera del foreign trade zone como tal, o sea, en todo el condado se puede dar una autorización de foreign trade zone. Entonces, bueno, también hay muchas empresas que lo utilizan para fabricación. Por ejemplo, Tesla en Fremont, California, su planta es un foreign trade zone, lo manejan como un foreign trade zone y así muchas otras, ¿no? Vamos a ir platicando de esa parte. Entonces, bueno, foreign trade zone y bond warehouse, ambas dan beneficios de diferimiento. El foreign trade zone también, la ventaja que tiene es que es sin límite de tiempo, es decir, en un bond warehouse tenemos 5 años, en un foreign trade zone no hay límite. Y también en un foreign trade zone de manera general se puede autorizar fabricación, una amplia gama de actividades de producción y en ciertos casos también se puede autorizar esquemas para reducción de, de aranceles, que ahorita también vamos a platicar cómo funciona esa parte. Aquí, digamos, los que estamos en nuestra región, bueno, del sur de Texas, porque, bueno, digo, naturalmente no es la única, sé que tenemos gente aquí de todo el país, pero esos son los que tenemos en nuestra región. Y, pues, por ejemplo, aquí todo el condado, todo McAllen, Farr, Edinburgh, Mission, todo el condado de Hidalgo, pues podemos recargarnos o podemos hablar con el McAllen Freight Trade Zone Inc. y ellos nos puede dar, son el grantee o son el que lo que otorgan ese permiso y nosotros somos el que lo recibimos como proveedor de servicio al individual y también, bueno, CBP también supervisa, tiene actividad de supervisión sobre un foreign trade zone y ahí podemos establecerlo, ¿no? Pero digo, hay cuotas, hay cuotas, hay que pagar, hay cuotas de establecimiento y cuotas anuales. Entonces, sí es más caro el foreign trade zone que el bond de warehouse en cuestión de establecerlo, al menos. Pero bueno, ya cada quien en lo que establece lo que más le convenga. Bueno, en un foreign trade zone, digo, es similar a un programa IMEX que hay que tener un registro de inventario. No hay, digamos, un formato así, digamos, muy extenso, digamos, con 1000 campos, pero sí nos piden controles adecuados, que de manera general, pues es el control que cualquier operador de bodega debe tener. O sea, naturalmente, ya recibes una mercancía, tienes que identificarla con un número de lote, un número de recibo, un estado, un estatus, una locación y demás. Digo, realmente eso es. Y también en el caso donde haya fabricación, pues también hay que manejar saldos, ¿no? Saldo inicial, saldo acumulado, entradas, salidas, pues tenemos que manejar ese nivel de detalle y también tenemos un inventario físico requerido mínimamente uno al año, a menos de que estemos haciendo conteos cíclicos, es decir, conteos continuos de locaciones diferentes que al cabo de un año equivalgan a un conteo anual. También la mercancía pues se tiene que ingresar al foreign trade zone con un documento de aduana. No es el mismo que en un bond de warehouse, este es otro. Y también, bueno, se requiere una factura comercial, un bill of lading y también cualquier otro documento. Y donde viene también lo interesante aquí es que se le debe de asignar un estatus al ingreso de mercancías al foreign trade zone. Primero tenemos el mercancía extranjera privilegiada o privileged foreign status, que es digamos, el default, por así decirlo. En este esquema se pagan, estamos hablando, por ejemplo, de partes de computadora que ingresa al foreign trade zone. En el foreign trade zone lo ensamblamos y finalmente tenemos una computadora
con valor de $5,000. Cuando las mercancías, las partes ingresan como mercancía extranjera privilegiada, digamos, estatus no se pierde y al momento de extraer la computadora yo tengo que pagar los aranceles sobre el valor de las partes. Es decir, esas partes nunca pierdan, digamos, su identidad para propósitos de pago de aranceles, ¿no? Entonces, bueno, alguien me puede decir, Adrián, pues en este caso, pues las partes valen 2,000 y la computadora 5,000, pues me conviene sobre las partes de 2,000. Pues no necesariamente, porque si las partes tienen un arancel del 10%, pero la computadora tiene un arancel del 0%, me pudiera convenir pedir una inversión tarifaria y que la aduana me cobre sobre el arancel de la computadora, que pudiera ser técnicamente considerada americana, ¿no? También. Entonces, esa es la parte, ¿no? Entonces, bueno, aquí es donde en algunas circunstancias se puede pedir un permiso para ante el Foreign Trade on Board para que nos autorice que ingresemos esas mercancías bajo el estatus de mercancías extranjeras no privilegiadas, non-privileged foreign merchandise. Y en ese caso, al yo ingresar las partes de computadora, esas partes, pues ya su, digamos, carácter aduanero se pierde y yo me voy a preocupar de pagar aranceles sobre la computadora ensamblada que pudiera ser considerada americana y pudiera tener un arancel menor en la tarifa, ¿no? Entonces, bueno, también pudiera yo ejecutar una transformación sustancial y asignar como les comento, el origen de Estados Unidos. Y aquí pues me puede convenir, ¿no? Por ejemplo, si yo traigo esas partes de computadora de China y esas partes pagan 25%, pero yo hago, digamos, una transformación sustancial que me califica como americano, si el Foreign Trade on Board me autoriza, pues pago sobre 5,000 sobre un origen Estados Unidos y no sobre un origen chino, ¿no? Pero aquí lo interesante es que al menos hasta ahora, la política del USTR y, digamos, asesorando al Foreign Trade Zone es que ningún remedio comercial se autoriza bajo este esquema de inversión tarifaria que le llaman. Es decir, cuando hay un remedio comercial, no te autorizo nunca este esquema, siempre tienes que estar en este y entonces siempre me vas a pagar, ¿no? Entonces, yo puedo ingresar las partes de computadora, puedo darle una transformación sustancial. Tengo una computadora que se consideraría americana y aún así la aduana al momento de extraer al consumo para Estados Unidos le dice a la aduana, el 25% de las partes, ahora me lo tienes que pagar. Ahora, por otro lado, si esas mismas computadoras van a México o Canadá, el TEMEC, como todos lo sabemos, me obliga a que tengo que pagar esos aranceles. Entonces, aunque vayan a exportarse a otro país, en el caso de México y Canadá, tengo que pagar también los remedios comerciales sobre las partes de esta computadora de igual forma, ¿no? Sección 301, dumping, contas compensatorias, etc., ¿no? Entonces, ahí no me las ahorro tampoco. Y en Estados Unidos, al menos de manera general, pues no tengo un equivalente a una regla octava o a un PROSEC para exceptuar esos aranceles, los tengo que pagar. Entonces, bueno, este era el tema que, digamos, en Estados Unidos decían, oye, pues en México está muy padre porque allá, oye, pues es que vienen productos, pagan aranceles, no te preocupes, pide una regla octava, ¿no? Y así, digamos, los reduces y los transformas con el IMEX, difieres y al momento de extraer, pues no hay nada que pagar, no pagas y se va a Estados Unidos, ¿no? En Estados Unidos probablemente ahorita no hay esa posibilidad, o sea, no se puede, exceptuar esos aranceles. Si yo traigo productos chinos, para darles valor y exportarlos a México, voy a pagar. Tengo que pagar sobre la tasa que Estados Unidos les aplica a esos productos chinos. No tengo una alternativa, a menos no que yo la conozca. Digo, si alguien puede aquí comentar. Entonces, esa es una diferencia muy importante, muy interesante, ¿no? Si yo mando esas computadoras a otro país, creo que solamente el TEMEC y otro tratado creo que exige ese pago de aranceles dentro del tratado, muchos otros no. Entonces ahí pues no tengo que, porque el tratado no me lo exige. Entonces ahí me los puedo ahorrar, pero pues si voy a exportar a otras partes del mundo, a México tengo que pagarlo. Entonces, bueno, esto es el tema también muy interesante que, bueno, había la queja en Estados Unidos que, bueno, y es que pues todo el mundo quiere hacer en México mejor, ¿no? Conviene más cuando estemos en presencia de insumos chinos. De ahí también que se rumoraba que la intención de la planta de Tesla en Monterrey, que bueno, ahorita como sabemos está en hold, también era en parte por esto, porque Elon Musk pues trae todas las piezas chinas a su planta en Fremont y al final de cuentas, aunque los convierte en un coche, tiene que pagar los aranceles
de sección 301. No le puede sacar la vuelta. Y adicionalmente, en un freight tracing, pues no puede darle una calificación de TEMEC, aunque calificara. ¿Por qué? Porque pues vas del freight tracing a Estados Unidos, pues no hay tratado, o sea, no hay tratado de Estados Unidos con Estados Unidos, no se puede. Si te lo llevas a México, sí, a lo mejor ahí sí puedes aplicar el TEMEC, pero tienes que pagarlo sección 301 como quiera, ¿no? Porque el tratado nos obliga. Entonces, pues no le se puede sacar la vuelta en pocas palabras, ¿no? Entonces, bueno, un tema muy interesante que creo que les da una perspectiva de cómo en Estados Unidos pues no existen esas posibilidades y cómo ahora, de ahí que probablemente se nota esa presión de Estados Unidos decir, oye, pues yo no tengo esos esquemas, pues tú tampoco, ¿verdad? Porque estamos en la misma región. Si me vas a mandar productos y es chino y le aplican aranceles, que se paguen, porque pues yo esos mismos productos les aplico hasta más que tú, ¿no? Entonces, págalos, o sea, no me lo mandes sin pago de aranceles, ¿no? Aunque se le dé valor, o sea, no me lo mandes, ¿no? El acuerdo, el tratado dice, si se pagan, tienen que pagar, órale, entonces paga, ¿no? Entonces, bueno, digo, no, sé que hay mucho aspecto muy fino en todo esto que estoy diciendo, digo, no es, digamos, no es tan sencillo, pero de ahí viene el tema, ¿no? Hasta donde yo he escuchado, ¿no? Está interesante. Bueno, entonces, para avanzar, porque ya no tenemos tanto tiempo, también está el estatus doméstico en el foreign trade zone, que como lo dice, pues es mercancía que es de Estados Unidos o que son de importación, pero ya se pagaron aranceles. Aquí pues no hay controles, no hay problema, porque pues es mercancía doméstica. Y finalmente está el estatus de mercancía de restringida, que esta, digamos, es mercancía que pues no, digamos que se ingresa al foreign trade zone con el propósito de cumplir un requerimiento de exportación o destrucción principalmente. Es decir, la FDA me rechazó un producto, no me lo puedo llevar en estos momentos, bueno, lo ingreso a un foreign trade zone bajo estatus restringido y con eso justifico legalmente a la FDA que la mercancía está fuera del territorio aduanero de Estados Unidos y ya cumplo con la FDA. Y ya yo pues ya veo a ver cuándo tengo tiempo y me lo llevo. Es posible eso, ¿no? Entonces, bueno, también una parte también interesante. Bueno, al retirar el foreign trade zone, pues también podemos hacer una entrada de consumo, por supuesto. Ahí dependiendo del estatus de mis mercancías, pues ya pago sobre las piezas que se ingresaron o pago sobre el producto como fue transformado. Si no hice manufactura, pues obviamente pues, le aplica como fue ingresado el producto como tal. Digo, no hubo un cambio. También puedo ligarlo con una entrada de transportación inbound si mi intención es sacar mercancías de un foreign trade zone para exportarlas de Estados Unidos. Ahí cancelo, pues a eso también es posible, ¿no? También aplica. Ahora vamos a hablar de los mecanismos de reducción de aranceles de las partidas 9801 y 9802. Ahora, estas naturalmente, capítulo 98, provisiones especiales, así como lo es también en México, también en Estados Unidos tenemos provisiones especiales y estas se contienen en los capítulos 98 y 99. En la parte del 9801, bueno, aquí hablamos de productos los cuales fueron o son productos americanos de los Estados Unidos o productos que ya fueron ingresados a Estados Unidos y pagaron aranceles. Estos productos se exportan y se retornan a los Estados Unidos. Como son americanos o ya fueron importados y pagaron aranceles, puedo utilizar este mecanismo de reducción donde no tengo que pagar esos aranceles nuevamente o si es mercancía americana donde no tengo que pagar aranceles, ¿no? Y esta es una alternativa que existe, pues para no pagar aranceles dos veces, ¿no? Ahora, en el caso de mercancía extranjera, evidentemente, tiene que haberse importado inicialmente a Estados Unidos, tiene que haber pagado impuestos, se exporta y se retorna dentro de 3 años. Esa es la condición, ¿no? 3 años de retorno, ¿no? Si me excedo de los 3 años, ya no puedo utilizar este mecanismo, ya la mercancía es extranjera y tiene que volver a pagar aranceles cuando se importe. Para mercancía americana no tengo este límite de tiempo. Mercancía americana técnicamente puede regresar cuando ella guste y no pagar aranceles, en pocas palabras, ¿no? Entonces, este mecanismo también es interesante, pero como les he comentado, hay que poder comprobar que estamos en cumplimiento. Nuevamente, no es lo que sabes, es lo que puedes comprobar. Hay que poder comprobar a la aduana americana que esa mercancía ya pagó impuestos, que se fue y que regresa dentro de 3 años, o hay que poder comprobar que esa mercancía es americana, ¿no? Entonces, hay que poder proveer a la aduana americana de documentación que satisfaga a la aduana que estamos utilizando el mecanismo de manera adecuada, ¿no?
Esa es, digamos, la partida. Aquí específicamente habla de productos americanos o extranjeros cuando van y vienen, ¿no? Recordemos que tenemos condiciones adicionales para productos extranjeros, los cuales ya pagaron impuestos. Evidentemente, si utilice una transportación inbound para mover ese producto extranjero a través de Estados Unidos, pues no puedo utilizar este mecanismo porque no he pagado impuestos. Esto es para no pagar dos veces, ¿no? Para no pagarlo nunca, ¿no? Entonces, evidentemente. Este, Y aquí, naturalmente, bueno, necesitamos nosotros los brokers informarlos a ustedes. Hay que poder comprobarlo. Si el broker es el importador, pues naturalmente el broker es el responsable. Hay algunos esquemas donde algunos brokers son los responsables. No es recomendable, pero bueno, hay quienes sí le entran, por así decirlo. Este, y bueno, naturalmente, hay que poder comprobar con información y aparte declaraciones. Hay una declaración del embarcador extranjero y una del importador. Yo no lo veo a detalle, pero aquí las van a tener en la presentación para que ustedes las puedan consultar. Son machotes, por así decirlo, pero hay que tomarlos con seriedad, evidentemente, declarar la información correcta, porque estamos en una declaración formal a la aduana, ¿no? Muy importante. Y si cumplimos con los requisitos, pues a usar el esquema. Digo, para eso existe, pero hay que tomarle seriedad y ver que realmente se esté utilizando de manera correcta. También tenemos que proveer pruebas de exportación. Esa mercancía extranjera, ¿cuándo la exportaste y cómo me compruebas que viene dentro de 3 años? Pues con la prueba de exportación. Nuestros EIs, nuestras declaraciones de exportación, hay que tenerlas bien hechas. Ahí a veces batallamos porque a veces o se le pasó, no le incluyó o no, algo pasa. Hay que también darle importancia a nuestras declaraciones de exportación siempre, pero también, pues, sobre todo si estás buscando algún esquema de este tipo de diferimiento, de extensión, que pues, te lo puede pedir la aduana también. Si tienes algún uso de un programa de drawback o retorno de impuestos, también pues, es importante tener bien amarrado todas estas declaraciones. Y bueno, la aduana nos puede preguntar. Ahora, la 9801 es para producto en su mismo estado. 9802 es para productos que fueron reparados o alterados en el exterior, ¿no? Entonces, bueno, eh, muy importante aquí que yo puedo tener situaciones donde a los productos, ya sea americanos o extranjeros que pagaron impuestos al ingresar a Estados Unidos en su importación inicial, los envío a un país foráneo, México u otro, y les van a hacer una alteración o cambiar de condición. Es muy importante primero que veamos que ante la aduana americana sí nos considere que esta solamente esta es una reparación o alteración o procesamiento mínimo en el cual el producto mantiene su misma esencia. Si yo estoy alterando el producto de manera que se pierde, que ya es una fabricación, que se convierte en otro producto, totalmente no puedo utilizar este esquema de manera general. Ya puedo ver si utilizo TEMEC o algún otro programa de reglas preferenciales del TEMEC, ¿no? Que es otro esquema que tenemos para reducir el pago de aranceles. Pero si es la mercancía, cambia su condición totalmente, bueno, ahí sí no sería posible utilizar este esquema. Esto es solo para reparaciones o alteraciones donde la mercancía continúa teniendo su misma esencia, por así decirlo. Y este programa nos permite pagar aranceles solamente sobre el valor agregado de dichas reparaciones o alteraciones. No volvemos a pagar aranceles sobre la totalidad del valor de la mercancía, solamente por esa alteración o reparación, ¿no? Eh, Aquí también tenemos estas partes donde tenemos que hacer, donde aplicamos estas, digamos, fracciones especiales. Y aquí, bueno, donde lo interesante es, como les comentaba, se paga sobre el valor agregado, no sobre el valor del producto. Entonces, ahí me estoy ahorrando, evidentemente. Si yo, por ejemplo, digo, y es un caso real que sucedió, venía una tubería, un tubo enorme de Corea del Sur, en el puerto de Brownsville se les cayó, se dañó, ¿no? Oye, tengo que mandarlo a reparar. ¿A dónde lo mando? Pues mándalo a México. No lo tienes que retornar hasta Corea del Sur, lo puedes mandar a México. Este tubo ya había sido desaduanado, ya había pagado aranceles y se mandó a México para reparar. A su regreso, hacemos una contabilización de el valor del tubo y del valor de las reparaciones. Y en ese caso, el tratado del TEMEC nos permite no pagar aranceles ni sobre las reparaciones. Entonces, bueno, esa es otra ventaja del TEMEC. Pero si ese tubo lo hubieras mandado a Alemania, al regreso, pues hubiéramos tenido que pagar aranceles sobre el valor de la reparación, no sobre el valor total del tubo, ¿no? Entonces, es una ventaja. ¿Qué arancel pagaríamos? El arancel que le aplica a la tubería. La tasa de arancel que le aplica al tubo como tal, esa es la tasa que pago sobre el valor de las reparaciones
en este ejemplo. Pues bueno, esa es la ventaja que tenemos, que evidentemente, pues sí nos ahorramos, porque si no lo utilizamos, pues pagaríamos sobre el valor total del tubo. Aquí es donde comento, donde tenemos la ventaja también del TEMEC que les comentaba, ¿no? También hay declaraciones que hay que hacer, que digo, no las veo a detalle, pero también hay que ver que estemos cumpliendo con lo que estipulan las declaraciones. Y bueno, evidentemente se nos puede pedir mayor documentación. Y finalmente también tenemos las importaciones temporales bajo fianza o los esquemas de temporalidad de importación a los Estados Unidos. Este es un esquema también de diferimiento de aranceles. Aquí evidentemente no los pago, pero no quiere decir que no los deba. No los he pagado, ¿no? Tengo el compromiso de retornar las mercancías. Una diferencia de México a Estados Unidos es que en Estados Unidos no se puede regularizar una importación temporal bajo un TIV. Siempre tenemos que retornar las mercancías o destruirlas para comprobar que las mercancías, para poder cancelar el TIV. No podemos regularizarlas. No se puede, bueno, me lo traigo un TIV y a ver si la vendo o a ver si hago esto o la transformo. No, no, es siempre para o la vas a exportar o a lo mejor vas a hacer algunas pruebas o test, qué sé yo, y se destruyen o finalmente puedes destruirlas para poder cancelar el TIV. No hay otras opciones. Es muy importante. Ahora también tenemos que ver que tengamos un esquema aceptable bajo los TIVs. El TIV no se puede utilizar para lo que sea, ¿no? Ni para, digamos, para ingresar y retornar sin hacerle nada, no se puede. Hay propósitos específicos, tiene que haber, y esto lo podemos ver en el subcapítulo 13 del capítulo 98 de la tarifa americana. Ahí nos dicen, en base a las fracciones, qué escenarios son posibles bajo un TIV. Puede ser, por ejemplo, un coche de carreras que viene a una carrera de Estados Unidos, ahí sí es un esquema aceptado en un TIV, ¿no? Y así pues no tienes que importar ese vehículo de manera definitiva, sino de manera temporal. También para mostrar en tiendas vestidos, artículos y demás, pues se pueden importar sobre un TIV, se toman órdenes y ese lo regresas y bueno, ya te traes otros vestidos para la venta, ¿no? Para hacer también pruebas específicas sobre equipos, piezas, también se puede un TIV, ¿no? Y te traes la mercancía, le haces las pruebas, ves que funcione bien y al final de cuentas te llevas esa pieza o esa maquinaria o la destruyes. Y así otros escenarios, también para fabricación, para alteraciones, también es posible el TIV de manera general. Y ahí pues tenemos que observar que podamos utilizar el mecanismo para lo que permite, ¿no? No es para lo que queramos, es lo que permite el mecanismo. Aquí se hace un entry summary donde también calculamos aranceles, pero no se pagan. Nada más los calculamos, pero sí dejamos, digamos, dicho a la aduana el valor de las mercancías, el cálculo de aranceles y también presentamos cartas donde estamos declarando qué uso vamos a darle a esa mercancía, es decir, justificamos el uso del esquema TIV en base a lo que dice propiamente la fracción que seleccionamos, la fracción especial, y adicionalmente nos comprometemos a que no vamos a vender la mercancía, porque nuevamente un TIV no se puede regularizar, no podemos vender mercancía. Y también, bueno, declaramos adicionalmente todo lo que pide una entrada. Al momento de la exportación hay que ver si la aduana quiere supervisar la exportación o podemos hacerla sin examen de exportación, pero naturalmente teniendo todas esas justificaciones y esas comprobaciones, como les comentaba, ¿no? Hay que ingresar los documentos completos, esas cartas hay que ingresarlas también, si no la aduana me va a llamar la atención, si no ingresamos esa información, la aduana invalida el uso del TIV por falta de cumplimiento sobre el esquema y me emite liquidated damages o se va contra la fianza que protege el ingreso de los Estados Unidos en este caso. Ahora, ¿qué tiempo tenemos bajo un TIV? Tenemos un año para mantener la mercancía sobre un esquema de TIV y se puede extender 2 años. Entonces tenemos máximo 3 años para mantener mercancía en Estados Unidos sobre un TIV. Bueno, también podemos hacer, digamos, avisos sobre ACE y aquí es lo que les comentaba. Tenemos un año de manera inicial que se puede extender a 2 años subsecuentes los esquemas del TIV. Recordemos que tenemos que justificar la exportación del TIV. También tenemos la opción
de ingresarlas a un Foreign Trade Zone bajo un estatus restringido y con eso también estaremos justificando la exportación formal para el esquema de TIV y ya después pues me llevo la mercancía, ¿no? Bajo un esquema, bajo una transportación inbound y demás. Y bueno, tenemos aquí también la cancelación eh, del TIBS con una exportación. Si hago no algo bien, pues le puedo notificar a la aduana americana el incumplimiento y pues bueno, me van a aplicar liquidated damages o se van a ir contra la fianza. Voy a pagar mínimamente el doble de los aranceles que hubieran pagado esas mercancías si se hubieran importado con una entrada de consumo. Entonces, bueno, pues me meto en problemas. Evidentemente, pues no debemos caer en ese tipo de temas de incumplimiento, pero bueno, pues hay esquemas, ¿no? Bueno, de manera general es así. Eh, como les comentaba, un TIV no se puede regularizar, por así decirlo. Entonces, no puedo cambiar un tipo de entrada TIV para un tipo de entrada de consumo. O sea, no se puede simplemente. eh, pero sí se puede corregir algún aspecto del TIV que no haya declarado correctamente. Y bueno, esos procedimientos de cierre, yo no lo veo a detalle por tiempo, pero aquí les voy a dejar el slide. Y finalmente, esto yo creo que es importante, es si damos transformación o estamos cambiando la condición de los productos importados sobre un TIV, tengo que mantener un control para justificar la aduana que toda esa mercancía se exportó, ¿no? Por ejemplo, si estoy trayendo tubería, la cual la voy a cortar a la mitad en los Estados Unidos, evidentemente tengo que haber un control para justificar a la aduana que todo ese tubo que ingresé se fue cortado a la mitad, ¿no? Entonces, evidentemente, esa parte también es importante. Si hago algún proceso de manufactura, pues tengo que estar justificando con inventarios y controles que lo que entró se fue. En pocas palabras, también es un requerimiento del esquema. Y bueno, finalmente, si pienso que ya estoy en incumplimiento, pues puedo autodeclararme y bueno, ahí pues me aplican las penalidades que aplique, que es, bueno, mínimamente pagar el doble de los aranceles de taxes y cualquier cargo que aplicaba la mercancía. Pues bueno, terminamos yo creo que justo a tiempo. Y bueno, por supuesto tengo aquí tiempo para preguntas, comentarios, pues con mucho gusto. Y pues nuevamente gracias, Guadalupe, a TLC, a Octavio, a todo el equipo, por siempre invitarme y recibir. Muchas gracias. Pues muchas gracias. Y sí, hay aquí algunas preguntas. Ok. A ver, bueno, primero nos decían casi al principio que si podemos decir eh, que el programa del que estaba hablando es similar a un AGD. No, AGD, no sé qué es una AGD, pero si me dicen, pues Almacén general de depósito. sí, es similar, así es. Es un, digamos que son los que más equivalentes a un lienzo fiscalizado estratégico, ese tipo de programas. Pero bueno, ustedes conocen más de aquellos programas, ¿no? Pero sí, son similares, así es. Y nos preguntan también qué pasa si quiere cambiarlas de un almacén dentro de Estados Unidos con cambio de destino y modalidad. ¿Qué sucede? Digo, sí se puede, digo, hablando nuevamente de mercancías bajo esquema inbound, sí se puede, ¿no? Si tú llevaste mercancías a cierto puerto y dices, ¿sabes qué? Pues es que llegué al puerto del Paso, pero no las necesito ahí, ahora necesito en Laredo. Puedes ligar ese movimiento con otra entrada de transportación, ahora del puerto del Paso a Puerto Laredo, pero recordemos que tenemos 30 días de tránsito, ¿no? Esos 30 días iniciales no se extienden. Entonces, si te tardaste de Long Beach al Paso 5 días, y ahí dices, bueno, quiero hacer otro movimiento, ok, tienes 25 días todavía, ¿no? Pero si lo hiciste en 29 días, pues ya te queda un día ahí donde te puedes empezar a atorar, digamos, por decirlo así. Y si es de un bond de warehouse, ya se ingresa un bond de warehouse también, se extrae sobre una entrada de transportación inbound y puedes moverlo a otro puerto del país. Digo, sí, no hay problema. Bien, nos preguntan también en qué se basan para solicitar el permiso para pagar arancel sobre el producto final en un FTC, FTC. Sí, pues de manera general, digo, se ingresa la solicitud al Foreign Trades on Board, el cual también se apoya con otras agencias de gobierno para autorizarlo. Y pues de manera general se basan en
si tiene un beneficio para el país o si es algo que beneficia al país, a la industria, a la comunidad de manera general. Este, eh, pero como les comentaba, si hay la presencia de remedios comerciales, pues no se autoriza esa inversión arancelaria. Entonces, no te permiten hacer el pago de aranceles sobre el producto avanzado en valor. Tienes que pagar sobre los insumos que ingresaste, en pocas palabras. Entonces, bueno, depende más o menos de eso. Si no hay remedios comerciales, no hay problema, o sea, se autoriza y a lo mejor ahí aprovechas de que, oye, pues sabes que las partes no hay remedios comerciales, normalmente pagaban 5%, por las computadoras, vamos a pensar, es un ejemplo, pagan 2%, pues si te ahorras ese 3%, ahí probablemente sí entra en juego el tema. Y nos pregunta también, ¿se paga algún porcentaje extra independiente del porcentaje de arancel que se deba pagar, como en México, que se pagan recargo si pasa más de un mes? No, o sea, si estás utilizando un esquema de diferimiento, no hay penalidades o recargos, de manera general, o sea, no, simplemente difieres y al momento de ingresar al comercio, pues pagas el arancel aplicable. Ok, muy bien. Bueno, pues estamos, bueno, también recibiendo muchas felicitaciones. Y en este momento abro el micrófono a los panelistas. Adelante, doctor Máximo. Gracias, Guadalupe. Adrián, muchas felicidades, como siempre. Eh, Tu Gracias, plática ya doctor. nos tienes acostumbrados a que sea muy buena y muy ilustrativa. Este, yo te quiero hacer una pregunta Claro. eh, que probablemente no tenga mucha relación, pero me surgió la duda. Cuando hablas de la importación temporal bajo fianza, Estados Unidos tiene el sistema de la Organización Mundial de Aduanas, ha suscrito el Tratado Internacional ATA. Sí, mi entendimiento es que sí, pero bueno, si hay algún aspecto a lo general lo platicamos, doctor, si tiene algún aspecto a lo particular que quisiera platicáramos. Porque ahí es donde pudiera aplicar, sobre todo en este tipo de importaciones temporales, como sucede, digamos, en México, en que no necesitas otorgar una fianza, sino estando, desde luego, teniendo suscrito ese tratado y teniendo todos los requisitos, pues tienes ese carnet ATA que te Ah, permite claro. no otorgar una fianza para asegurar el pago de los impuestos, ¿verdad? Esa era mi Sí, pregunta. así es, sí, de hecho, sí, ya lo entendí, sí. Sí, también tenemos sus esquemas, y también es posible, y sí, así es, no se aplica, digamos, una fianza como tal, se presenta el carnet y ahí, digamos, como así decirlo, se ejecuta al ingresar, al territorio de Estados Unidos y al exportarse o al irse, se libera, por así decirlo. Y así es, y ese es otro esquema que también existe para pues músicos, ferias, gente, vendedores, ¿no? Que traen sus equipos. Así es, fíjate, eso es un buen punto. Ese esquema de diferimiento también lo tenemos presente, así es. Gracias, Adrián. Esa era mi pregunta y mi duda, de la cual ya me Sí, gracias. sacaste. Le agradezco, creo que Felicidades. debo de ingresar esos esquemas a la presentación definitivamente. Esos faltan. Muy bien. Gracias, doctor. Adelante, maestro Héctor. Pues me uno a la felicitación a Adrián, realmente siempre nos nutre con sus conocimientos y aunque lo comentó desde el principio, iba a ir un poco rápido, pero sí nos deja sembradas muchísimas dudas porque, fíjate bien, Adrián, a mí en lo personal me llamaba mucho la atención ese embate que estaba teniendo la autoridad mexicana respecto de las empresas IMEX y yo lo atribuía a una cuestión de carácter interno, en donde obedecía básicamente al mal comportamiento de algunas de las empresas, en donde aplica el dicho de que justos pagan por pecadores, de tal manera que si 3, 4 se portaban mal, pues todos vamos a extremar los cuidados. Y no había yo tomado en consideración lo que tú apuntas respecto al resultado de la investigación de la comparabilidad que se hizo en el 2023 para ver
qué esquemas existían en Canadá, qué esquemas existían en México y cuáles en el caso concreto de Estados Unidos. Y como tú apuntas, evidentemente, los rubros en donde se distinguía el caso mexicano era precisamente PROSEC y regla octava, de tal manera que cae muy bien la información que tú nos compartes, porque ya le empezamos a entender por qué nos están apretando el pescuezo. De tal manera que muchas gracias por ilustrarnos. Te soy franco, no había yo identificado ese origen de las situaciones y tengo la impresión de que todavía no termina, ¿eh? O sea, es un No, esquema en donde la autoridad norteamericana tiene muy identificados puntos en donde nos está, diríamos, cuidando respecto del comportamiento y hay que ser muy cuidadosos con esos aspectos para que no nos vayamos a encontrar con sorpresas altamente desagradables. Adrián, muchísimas gracias. A mí me gusta mucho platicar cuando hablo de esquemas de o programas de diferimiento. Les digo, hay dos mundos. Uno es en dónde te aplica el caso de TEMEC, el caso del acuerdo que tenemos con Europa y el caso que tenemos con la Asociación Europea de Libre Comercio. Son los tres acuerdos o tratados de carácter internacional en donde aplica el tema de programa de diferimiento de pago de aranceles. Y lo que comento es, ese es el escenario. El otro escenario es a dónde exportas. Si tú exportas a cualquier parte del mundo que no sean esos tres acuerdos, no tienes problema. Ni te preocupes ni entres al estudio, porque vaya que sí es complejo, Adrián, el tema del programa de diferimiento y el pago de los aranceles, el conseguir la prueba de México, le llamamos prueba suficiente para demostrar que la mercancía entró, no entró, cuánto pagó a esos lugares. Entonces es todo un tema de verdad, muchas gracias por tu compartir. no, eso Felicidades. es un gusto. Yo creo que sí. Y digo, hay varios factores referente a lo que estamos viendo en de la actividad, lo que las acciones del gobierno mexicano, pero yo creo que uno sí definitivamente es la presión también de los Estados Unidos. Cuando me han preguntado, pues he comentado que desde mi punto de vista Estados Unidos ha sido, digamos, muy claro a decirle a México, oye, pues hay que poner una barrera en común hacia, digamos, la sobrecapacidad de China y otros aspectos, entonces hay que ponerla en común, pero México, si no la ponemos en común, pues te la pongo a ti. Entonces, escoge, ¿no? Desde mi punto de vista, como que creo que ese ha sido el mensaje a lo general y por lo que seguimos viendo, pues yo creo que sí es así. A mí en lo personal, bueno, creo que el USTR no ha sido muy transparente con esto porque estamos, pues de lo que nos dicen y lo que vemos y estamos como que con mil conjeturas, cuando yo creo que los gobiernos deberían ser más transparentes y decir, el gobierno americano no ha sido muy transparente al decir es, digo, lo dice de muchas formas, pero no directamente diciendo, sí, yo fui y le dije a México, estás mal aquí y acá, o sea, no hemos visto nada de eso y eso sí me preocupa porque creo que debería haber más transparencia de los gobiernos en decir, mira, sí, fui y me quejé de esto, ¿no? Y estas son las evidencias o las pruebas que tengo de la base de mi preocupación. Entonces, pero pues sí, por ahí viene, yo creo que yo todo está ligado y eso también habla de lo que yo también estoy recomendando, es que de ahora en el futuro siempre tenemos que dar una perspectiva como región en lo que hacemos, ¿no? Estamos pidiendo una extensión, estamos pidiendo un tratamiento especial. Bueno, ¿qué perspectiva tiene mi país? Pero también qué perspectiva tiene el país destino de mi producto. ¿Cómo ve ese insumo? ¿Cómo ve ese producto? ¿No? Porque si mi país destino, que en muchos casos es Estados Unidos, no tiene ningún problema con ese producto, con ese destino, con ese, digamos, este origen, con ese país originario, bueno, pues con la mano en la cintura vas, ¿no? Pero si dices, oye, yo estoy pidiendo una extensión y en mi país destino le están aplicando el 200, 300% de arancel, oye, pues, ¿qué nos dice eso, no? Vamos a tener un problema tarde o temprano, ¿no? Porque a mi país destino no le aplica penalizaciones o aranceles, los cuales yo ahora le estoy pidiendo a México que me los quite. Entonces, creo que debemos ir también un poquito más allá, es lo que también creo que debemos de ver y ver a futuro. Bien, Muchísimas gracias, por compartir. Inclusive, tema de reflexión, ya tenemos que tener identificados los temas en donde nos van a hacer revisión durante el TEMEC en el 26. Uno de ellos, sector automotriz, autos eléctricos, otro de ellos es trabajo forzoso, y por citar 2, no, el medioambiental, que también es un tema de mucha controversia.
Pues muchas gracias, de verdad, para estar haciendo la Gusto. tarea y a darnos la lectura del documento del 23. Se lo recomiendo, sí. Es un gusto. Gracias. Adelante, ingeniero. Gracias. No, Adrián, pues nos acabas de dar una cátedra tremenda. Digo, de esto que nosotros conocimos en un principio como las operaciones temporales de importación para exportación y todo esto que ha venido mejorando y se ha venido, pues básicamente el control de todo esto, ¿no? Y todo lo que nos has explicado y lo que nos has dicho. No, una felicitación y pues adelante con todo esto. Gracias. Gracias, un gusto, ingeniero. Muchas gracias y muchas gracias a todos los que siguen aquí acompañándonos. Y bueno, a nombre de TLC Magazine y hagamos un trueque, entregamos el presente reconocimiento a ese no es, es el de lunes, ¿verdad? Pero le entregamos al maestro Adrián González por el tema de diferimiento del programa de reducción y diferimiento de aranceles en Estados Unidos. Muchas gracias, se Gracias. lo hacemos llegar, yo ya lo vi, por ahí está. No te Yo ya preocupes. lo vi, ahí Ese está. sí soy yo. Ahí está el bueno. Y lo firma pues nuestro presidente, el doctor Octavio de la Torre, y la maestra Daniela Martínez, directora general de TLC Magazine. Muchas Gracias, gracias Guadalupe. a todos. A ti, Gracias. a todos, a Octavio, Daniela, a todo el equipo, gracias, Magda, a todo el mundo. Y a los que están aquí, y más a los que asistieron. Gracias. Hemos llegado al final del trueque de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Esto fue Hagamos un trueque vía Zoom, un evento de TLC Magazine México. Si te gustó esta plática, no olvides compartir cada evento con tus contactos, para que así continuemos esparciendo conocimiento y nos mantengamos actualizados. Encuentra todas nuestras pláticas a través de nuestra plataforma de educación en línea ingresando a www.tlcmagazinemexico.com.mx en la sección de cursos, donde podrás verlas nuevamente sin costo. Si estás interesado en algún tema específico, envíanos un mensaje a través de las redes sociales de TLC Magazine México y buscaremos un experto que pueda aclarar tus dudas. Esto fue Hagamos un trueque.